Buenas tardes a todos y a todas. Este es el tercer programa del canal de RedLedes. Como lo hemos mencionado en las emisiones anteriores, el canal surgió como una iniciativa colaborativa para compartir con nuestros colegas de todos los niveles educativos reflexiones profundas sobre lo que nos atañe en un escenario de transformación como el que estamos atravesando. En los anteriores espacios tratamos temas referidos a la neuropsicología y a las TIC en educación. Hoy tenemos un grupo de docentes de la Universidad Minuto de Dios que están en el proceso de publicación de un libro que a la vez es un producto de investigación sobre pedagogía en contexto. Se trata de la experiencia denominada Aula Móvil. Este libro, por políticas editoriales de la universidad, en el caso de las investigaciones, va a circular en medio electrónico de libre acceso, lo que, por fortuna y para bienestar de todos nosotros, hará que sea muy democrático su uso. De entrada, el título de este libro nos ubica en una perspectiva de la educación por fuera y más allá de las aulas de clase. Es una muestra de lo que puede ser la educación popular, o como lo manifiestan los autores del libro, una representación de educaciones populares en plural. Varios son los valores de esta publicación. En primer lugar, es una experiencia itinerante, es decir, no se ha quedado estacionaria, sino que ha recorrido todo el territorio. En segundo lugar, es una educación, es una manifestación de la educación situada e intencionada también. En tercer lugar, pone en conversación a la academia y a la ciudadanía. Y por último, estos maestros y maestras en formación se asumen en ella como mediadores críticos que propician transformaciones integrales de los sujetos. En síntesis, podríamos decir que es una afirmación abierta de que es la comunidad la que tiene el saber. Esa comunidad que reconoce sus problemáticas y también las que les han heredado, por supuesto. Reflexionan sobre ellas, las interpretan, buscan las causas, las entienden y lo más importante, les dan soluciones. En la conversación que tendremos con ellos lograremos una panorámica sobre las razones que movilizaron la experiencia y la producción del libro. Les hemos destinado 10 minutos máximo a cada uno, que es poco tiempo, pero es tratando de darle espacio a todos los capítulos del libro, para contarnos sobre la importancia de cada aparte que lleva la investigación y lo que el libro aporta para las iniciativas sociales en las que la academia y la ciudadanía entran en interacción. Valga la pena aquí decir también y destacar que es eso precisamente lo que se espera de la investigación en educación, que transforme la realidad, que impacte los currículos y que no sea neutral y aséptica, sino que se enmarque dentro de posiciones políticas, sociales y culturales muy concretas. Como en todo proceso de investigación, estos docentes tuvieron responsabilidades en el desarrollo de lo teórico, se ha comportado como lo es un grupo de investigación, cada uno desde sus experticias, en el reconocimiento del territorio, en el apoyo a los estudiantes de práctica para planear, pensar objetivos, usar de manera didáctica los materiales, realizar entrevistas a los participantes para recoger percepciones de su participación en este espacio y, por supuesto, sistematizar la experiencia. Entonces, es también un ejemplo de cómo el trabajo colaborativo en investigación lleva a productos de publicación como el que vamos a conocer. Con una felicitación y un saludo, les doy la bienvenida y vamos a escucharlos. Empecemos con el magíster José Daza Acosta, autor del capítulo Aula Móvil, Educación Popular y Pedagogía Social como Praxis Transformadora. Él es coordinador de investigación formativa y semilleros de investigación de la Universidad Minuto de Dios, licenciado en Educación Artística, cuenta con 31 años de experiencia como educador, es especialista en procesos de lectura y escritura, magíster en educación y en este momento es doctorando en educación en la línea de formación profesoral.
Bienvenido, profesor José Daza, a esta conversación. Mucho gusto y buenas tardes. Bueno, es un placer formar parte de este equipo y hacer claridad, digamos, invitar a la lectura de este libro de Aula Móvil, porque consideramos que la experiencia que se da al interior del libro es una experiencia válida desde la educación popular y desde la pedagogía social, que ancla otras posibilidades que, aunque no son nuevas, pero sí permiten miradas sociales frente a la educación. Digamos que el libro básicamente está determinando tres elementos en las prácticas, y las prácticas están dadas en el ámbito de la educación popular y ancladas en la pedagogía social, en un lugar que definitivamente necesita socialmente de la intervención de muchos de los estudiantes que están en proceso de formación. Digamos, en este caso, sus prácticas educativas, sus prácticas profesionales, hacen o nos permiten a nosotros desde el aula móvil llevar de alguna manera un mensaje distinto a las poblaciones menos favorecidas a través de unos estudiantes que, si bien es cierto, en esa actividad sustantiva son capaces de aplicar a esa teoría elementos prácticos. Digamos que la educación popular tiene demasiado reconocimiento, por lo menos a nivel latinoamericano, y creo que nosotros en el país asumimos de alguna manera como a Paulo Freire como esa persona que en algún momento hizo cosas interesantes por la educación y que en algún momento, digamos, dadas como las circunstancias, dado como la manera, el afán por la misma educación, como que vamos olvidando ese legado de Paulo Freire en temas de la emancipación, de hacer que las personas pasen de condiciones menos favorables a condiciones más favorables a partir del estudio. Entonces, digamos que en ese tema de las prácticas, en el tema de las prácticas, asumimos que la educación popular y la pedagogía social, que es el eje transversal de todo el libro, si bien es cierto que existían intervenciones en esos lugares deprimidos, cada uno de nuestros estudiantes tenía claro que el componente esencial de su práctica era definitivamente la educación popular, anclado en la pedagogía social. Si bien es cierto que uno pudiera definir pedagogía social, es prácticamente la reflexión constante que hace una persona en el acto de educar. Digamos, ese acto consciente hace que las personas, digamos, el hecho de que las comunidades, los niños, las niñas, los jóvenes que van a esos lugares, lo que se le permite es que exista como reinserción escolar, que exista una posibilidad distinta fuera del sistema, pero que ese trabajo esté en la satisfacción de los menos amparados. Digamos que la pedagogía social defiende mucho el tema de los derechos humanos y sobre todo con el tema de la marginación y la exclusión social. Digamos que hay un componente transversal a toda la práctica, y es que se ve la formación tanto en las prácticas como en educación popular como en pedagogía social. Creo que el elemento común siempre fue la formación. Entonces, en conclusión, digamos, los estudiantes al final van haciendo su camino, van haciendo su propia carrera, van experimentando in situ eso que ellos consideraron en algún momento que no era de esa manera, pero que en el momento de estar en los lugares se llevan unas sorpresas interesantes, y es que se sorprenden, o sea, se sorprenden las necesidades de las personas, se sorprenden de ver las necesidades de los niños, pero también de las niñas, y la entrega final que hace cada y eso es una entrega prácticamente un pedagogo comprometido, digamos, las experiencias, si uno lograra sacar otro libro
con las experiencias, digamos, con la voz de cada uno de ellos comentándonos su transformación desde que iniciaron sus prácticas hasta la fecha, digamos, son personas que están trabajando en colegios, no solamente en colegios, porque no son formados solamente para el aula regular, sino que también son personas que están ubicadas en otros lugares donde hay posibilidad de trabajar con comunidades. Entonces uno lo que dice es que la estrategia de aula móvil, en el libro se presenta como una estrategia que para los lectores es bien interesante. Digamos, en el primer capítulo se habla, se hace un recorrido, pues no tan histórico, sino más como pragmático en torno a qué consideramos o a qué se considera la pedagogía social, la educación popular, pero también en el ámbito de las prácticas, cómo es que eso surte un efecto. Entonces, si bien es cierto, las prácticas, educación popular y pedagogía social están en el ámbito de la formación, hay el otro elemento que es el de la praxis. La praxis frente a la práctica es una acción pensada, una acción subjetiva en la que el estudiante es capaz de reflexionar y que está definitivamente haciendo la tarea, volviendo a Freire y terminando, es que está apostándole a la curiosidad epistémica, a esa curiosidad que deja de lado que el estudiante asuma la realidad de manera como viene, no como conciencia mágica, sino una curiosidad epistémica que es capaz de apostarle al humanismo. Digamos que en líneas generales, la invitación es a que lean el libro. Digamos, no es necesario arrancar del primer capítulo, lo pueden leer por donde quieran, pero la experiencia a flor de piel se da en cada uno de los capítulos. Si bien es cierto, si quieren ahondar, el primer capítulo da ese marco que está en el marco de la pedagogía social, de la educación popular y de la praxis en un contexto deprimido que es las comunidades de Soacha. Para hablar del capítulo 2, Soacha, Territorio Popular en Transformación, está la docente investigadora Laura Eunice Cueros Obando. Ella es coautora con José Alexander Díaz González. Es licenciada en Educación Preescolar. Actualmente adelanta la maestría en Educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Además de haber nacido en Soacha, es una conocedora del municipio y ha trabajado para varias instituciones locales. Actualmente se desempeña como docente y líder de proyección social de la licenciatura en Educación Infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Regional Soacha, Centro Regional Soacha. Ella nos va a contar todo lo que leyeron, indagaron y descubrieron del territorio mismo, de la ciudad del Dios varón, que es lo que significa el nombre de Soacha. Ese crisol que acoge en su seno a colombianos de todos los rincones de su geografía, incluso a habitantes de más allá de sus fronteras. Bienvenida, profesora Laura Eunice. Muy buenas tardes, Blanca, Magdita. Comentarles que este capítulo 2, su fin principal es contextualizar a los lectores sobre el contexto en el cual se desarrolla el proyecto Aula Móvil. Soacha, ¿cierto? Como su nombre lo indica, la tierra del dios Sol, territorio muisca, donde se desarrollaron un sinfín de actividades ancestrales referentes a esta población que habitó por largo tiempo en el territorio cundiboyacense. Soacha se caracteriza por ser el municipio más grande de Cundinamarca y es el municipio que alberga la mayor cantidad de gente que migra de diferentes ciudades del país y de otros países. Por eso Soacha tiene unas problemáticas y unas características particulares frente a sus procesos socioeconómicos, pues porque es ya pasa de ser un municipio a ser una ciudad, la primera ciudad de Cundinamarca, donde por sus dinámicas es común encontrar raizales,
gente que viene de el Tolima, de la costa atlántica. Especialmente tenemos gran población de la costa pacífica, ubicada en la comuna 4 del municipio, un barrio llamado La Isla, donde particularmente se encuentra población afrocolombiana. También encontramos población víctima del desplazamiento y víctima de la violencia, teniendo en cuenta que Soacha abre sus brazos y cobija dentro de su territorio a todo este tipo de poblaciones. Por eso Aula Móvil pretende dar atención a esas infancias invisibles que encontramos en el municipio, que por sus condiciones económicas, sociales, educativas, muchas veces no se ven beneficiadas de los diferentes programas que las entidades gubernamentales y no gubernamentales ofrecen en el municipio. Debido a la gran cantidad de población que habita en el municipio, Aula Móvil se convierte en esa estrategia itinerante que pretende llevar actividades lúdico-pedagógicas a los niños y niñas del municipio de Soacha. ¿Listo? Soacha es una ciudad que tiene características culturales importantes, ¿cierto? Dentro del bagaje cultural encontramos todo un vestigio ancestral. Tenemos un museo de arqueología, de unos hallazgos, de unos vestigios ancestrales que se encontraron en el Charquito, corregimiento 2 del municipio de Soacha, donde la empresa pública hizo unas excavaciones haciendo una construcción de una empresa hidroeléctrica, y al hacer las excavaciones se encontró unos vestigios ancestrales que se remontan al periodo Herrera, de la población muisca que habitaba en el municipio de Soacha, y es allí donde nos permite dar una mirada realmente a la importancia cultural que hay en el municipio de Soacha relacionada con la población muisca. Encontramos mucha pintura rupestre en el municipio de Soacha, y Soacha alberga cualquier cantidad de población, y por eso es importante que estas personas se apropien del territorio, ¿sí? Si no son personas que han nacido en el municipio, pues ya hacen parte del municipio. Es importante que reconozcan el territorio, que identifiquen la parte cultural, ¿sí? En ese trabajo de apropiación del territorio, la importancia que conozcan de dónde viene ese nombre Soacha, ¿cierto? ¿Y por qué es llamada la tierra del dios Sol? Pues porque en la parte de la Comuna 6 encontramos la piedra del indio. Entonces es una piedra que tiene un pictograma donde se encuentra el dios pintado, el dios Sol, y la primera luz del sol que da en Soacha pega contra la piedra y muestra todo el dios Sol. Por eso es que Soacha es llamada la tierra del dios varón. Se caracteriza su economía por ser uno de los primeros municipios industrializados de Cundinamarca. Tenemos gran variedad de industria, de la cual se favorece todo el país, empresas que dan trabajo a gente del municipio como a gente que viene de la ciudad de Bogotá. A nivel gastronómico, ¿cierto? Se resalta como patrimonio cultural de Cundinamarca y gastronómico las garullas, que es una de sus comidas típicas y que encontramos en el parque principal de Soacha, donde se destaca toda esta gastronomía. Tenemos a nivel literario Eugenio Díaz Castro, escritor soachuno, quien se destacó en la literatura colombiana por sus obras. Y un dato curioso es que esa canción, La Gata Golosa, llamada La Gata Golosa, realmente fue escrita por un músico soachuno de apellido Cancino, quien la denominó Soachita, ¿sí? Y era una
una canción que era bailada, interpretada en las fiestas que realizaban en la época de la colonia los españoles en el municipio de Soacha, de resaltar que en el municipio de Soacha contrajo matrimonio uno de nuestros próceres, ¿cierto? Vivió, se casó aquí en Soacha, el general Santander. Soacha tiene características y cosas muy bonitas para mostrar a toda Colombia, no solamente las imágenes o la concepción que tenemos de Soacha como un territorio peligroso, donde albergan microtráfico, donde hay pobreza extrema, ¿sí? Soacha también tiene cosas muy importantes que rescatar, ¿sí? La amabilidad de los soachunos es inmensa. Los soachunos nos caracterizamos por recibir y abrir los brazos a un sinfín de comunidades que vienen de otros lugares en busca de nuevas oportunidades de trabajo. A grosso modo, eso es Soacha. Muchísimas gracias, profesora Laura Eunice. Ese capítulo tiene una importancia central, porque si no fuera porque se reconoce el territorio mismo con todas esas especificidades, difícilmente podríamos decir por qué una educación popular o unas educaciones populares ingresan y caben allí y por qué la comunidad es tan importante para apropiarse de esa experiencia que ustedes nos han contado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias, Marta. Para hablar del tercer capítulo está Mariluz Acero. Ella es coautora con María del Pilar Ochoa de el tercer capítulo, como lo decía. Ella es licenciada en Educación en Preescolar, es especialista en Informática y Multimedios de la Fundación Universitaria Los Libertadores, magíster en Educación, Lenguajes y Literatura de la Universidad Nacional de Colombia. Es estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Arturo Prat de Chile. Cuenta con más de 16 años de experiencia profesional en el aula con niños y niñas en educación infantil y lleva 7 años de experiencia profesional en la educación superior universitaria. Mariluz nos va a contar sobre ambientes de aprendizaje, los sitios de la práctica, los usos didácticos del material, de las competencias desplegadas por estos practicantes que son maestros en formación. Y como lo diría la literatura sobre formación de formadores, sobre los aprendizajes para la práctica, en la práctica y de la práctica. Pues son esos para, en y de los que configuran a un maestro reflexivo. Bienvenida, Mariluz. Puedes hacer uso de tus 10 minutos para contarnos sobre este capítulo. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de contar este trabajo de investigación. Pues que más que de pronto darles ideas, sí es contar una experiencia bonita de investigación aplicada. Bueno, el libro nació de este proyecto de investigación que les voy a narrar, es tratando de ubicar una estrategia educativa que tiene la licenciatura en Educación Infantil en el regional Soacha, que se llama Aula Móvil. Aula Móvil es un sitio de práctica itinerante que va por todas las comunidades más vulnerables del municipio, llevando actividades lúdico y pedagógicas a los niños de la primera infancia y también a sus familias, porque también se atienden a los padres de familia. Es esta estrategia que está liderada por profesores de práctica profesional y de investigación. Van cada sábado a realizar su práctica profesional con un grupo de estudiantes que están haciendo esta práctica pedagógica y atienden a los niños en su tiempo libre con actividades de educación no formal. No se sigue un currículo, sino al contrario, se trabajan más las dimensiones del ser, como literatura, arte, juego, lógico, matemática, para despertar todos esos conocimientos que sirven para la vida, para los niños. Y a los padres de familia se les atiende con diferentes talleres, como cómo atender a sus hijos en la parte emocional, normas y hábitos, prácticas de crianza. Entonces, ¿qué nació desde la parte de investigación que yo lideraba? ¿Cómo era en esas prácticas, en ese sitio de práctica itinerante que se llama Aula Móvil? Entonces, lo que se hizo desde investigación fue generar un proyecto que me permitiera reconocer cómo era en esas prácticas, en este sitio itinerante, qué competencias desarrollaban
qué limitantes se tenían y que a su vez se pudieran reconocer las necesidades de los contextos atendidos, las necesidades de los padres de familia y de los niños que participaban en nuestra estrategia. Entonces, el objetivo era necesariamente caracterizar esas prácticas pedagógicas de los estudiantes de la licenciatura en este sitio itinerante Aula Móvil como sitio de práctica. ¿Qué se ve en este capítulo? O sea, yo agradezco porque realmente creo que invité a unas personas muy comprometidas y responsables a escribir, como el profe José Daza, como Magdita Pardo, como el profe Alexander Díaz, la profe Laura Cuberos y María del Pilar Ochoa, a mirar desde cada una de las áreas cómo Aula Móvil impactaba en esta comunidad de Soacha y cómo desde la pedagogía se podía ayudar a esta población a reconocer sus problemáticas y que la solución saliera como pretende la educación popular de ellos mismos. Es una población con muchas carencias económicas y sociales, pero también con unos valores tremendamente positivos y con unas ganas de superación enorme. Felices, dados a participar en cualquier estrategia a que se les invite. Esta estrategia, como ya dije, es de educación no formal, es decir, desde la licenciatura se lleva a los barrios, a las comunas, a las veredas, las actividades. ¿Qué se ha hecho desde esta práctica pedagógica? Diseñar y crear proyectos pedagógicos que sean pertinentes para cada contexto atendido. De igual modo, los materiales didácticos que se utilizan en cada una de las actividades los hacen y los desarrollan las estudiantes y los estudiantes de la licenciatura. Entonces se va con camiones contratados por Uniminuto o algunas veces gestionados por las mismas estudiantes y la profe de práctica profesional para poder desplazarnos a esos sitios alejados y de difícil acceso y llevar el material, los recursos, los refrigerios que se les ofrecen y atender. Este proyecto pudimos observar cosas muy valiosas, como que realmente las estudiantes de la licenciatura, que era lo que pretendía, el proyecto de investigación, que realmente se ejercitan muchas competencias disciplinares al diseñar y elaborar material didáctico para atender a la comunidad y específicamente a la primera infancia. Reafirmar el soporte epistémico, porque realmente se trabaja lo que se ve durante todos los semestres en la licenciatura al atender a los niños de forma pedagógica adecuada según las normas y según los autores trabajados y al diseñar el material pertinente para trabajar literatura, lógico-matemática, artes y para hacer los talleres con los padres de familia. O sea, todo ese soporte epistémico era adecuado a lo que se trabaja durante la licenciatura. Y también en el proyecto de investigación pudimos evidenciar que la articulación que existe entre la praxis, la práctica pedagógica liderada por la profe Laura Cuberos y la investigación, en ese caso que yo estaba dirigiendo la parte de investigación del programa, se trabaja de forma articulada y es un éxito, porque eso permite que tanto los estudiantes de la licenciatura, los profes de práctica pedagógica y los de investigación trabajemos de forma articulada y nos permitan reflexionar, sistematizar unas experiencias como lo muestra el profe Alejandro Hernández en sus capítulos y poder producir conocimiento, producir academia, que es lo que estamos haciendo con este libro, de esa experiencia tan valiosa. Esas son las didácticas específicas que utilizamos para cada contexto. Entonces salimos de la comodidad del aula regular para trabajar específicamente con la necesidad y sobre todo con las necesidades más apremiantes de nuestra comunidad, que es lo que nos compete a todos los docentes de Colombia y del mundo. Se pudieron apreciar muchísimas cosas maravillosas, no sé cómo voy de tiempo, pero en cada capítulo se pudo articular la educación popular como una herramienta para poder atender a la población más necesitada. Desde la educación popular pudimos conocer a esas comunidades, sentirlas, vivenciarlas y proponer algunas alternativas de solución o por lo menos de intervención que nos ayudaran a trabajar con las infancias y reconocer esas necesidades que ellos tienen, necesidades de educación, en recreación, de atención médica, de apoyo psicológico
y por supuesto desde nuestro quehacer, apoyo pedagógico. De igual manera se pudo reconocer la cantidad de experiencias desde nuestras estudiantes que publicaron en sus tesis de grado, que publicaron en algunos artículos de reflexión, y otros que de pronto están haciendo artículos científicos a partir de este proyecto de investigación. Y pues obviamente como comunidad académica nos deja algo supremamente valioso, que es aprender a sistematizar, que es lo que dejamos de lado la mayoría de docentes, que tenemos experiencias supremamente valiosas en investigación, en nuestro quehacer diario, pero por no llevar la rigurosidad necesaria que implica un proyecto de investigación y dejar de lado la escritura, no los podemos dar a conocer a la comunidad académica. Y esto pretende eso. Cada uno de los capítulos, y específicamente que estoy hablando del capítulo 3, que es en el que yo intervine, es invitar a la comunidad académica, tanto estudiantes como docentes, y docentes de práctica y docentes de investigación, a que realmente podamos empezar a escribir esas experiencias pedagógicas que tenemos, resaltando lo valioso que hacemos, el material didáctico, los proyectos que diseñamos, la rigurosidad de la recogida de datos, ¿cierto? Entonces es pues muy valioso lo que estamos haciendo en cada uno. Y creo que esa sería como un abrebocas con estos minuticos para seguir escribiendo. Muchísimas gracias, Mariluz. El capítulo 4 es experiencias de educación popular alrededor de aula móvil. Es del profesor Alejandro Hernández Neira. Es la presentación de los criterios que se tuvieron en cuenta para seleccionar a las experiencias, muy en consonancia con los requisitos que sugiere para experiencias exitosas o destacadas el Ministerio de Educación Nacional. De esa manera, en este capítulo se habla de la fundamentación, de la pertinencia, de la consistencia que tiene la experiencia enmarcada dentro de un concepto como educación popular, de la madurez, todos los pasos que tuvo que trasegarles la experiencia o las experiencias que allí se escogen para llegar al punto en el que allí se presentan, todos los factores de empoderamiento de comunidad y de los mismos formadores en formación, y sobre la evaluación y el seguimiento que se le hace a esas experiencias. Es decir, no se deja nada, digamos, que al azar. Todas estas experiencias están entrelazadas de una manera muy coherente. Lo que hace el capítulo entonces es mostrárnoslas a partir de esos criterios que sabiamente se han escogido desde los que propone el Ministerio de Educación para medirlas a todas de alguna manera con los mismos criterios. También se miran los resultados obtenidos en ellas, la posible transferencia que se puede hacer de sus mismos contenidos, algo muy importante en las experiencias y que generalmente no se piensa, y es cómo las hacemos sostenibles, perdurables en el tiempo. Y por último, la palabra también de moda que tenemos en la educación es innovación. ¿De qué manera la experiencia aporta o hace algún tipo de suma a lo que vienen a ser experiencias de innovación en nuestro contexto? Para hablar del capítulo 5, experiencia aula móvil, la vivencia de los egresados, está Magda Yasmit Pardo, quien actualmente es la coordinadora nacional de esta red, la red LES, Red de Lectura y Escritura en Educación Superior. Ella es licenciada en Lingüística y Literatura y magíster en Etnoliteratura. Ha colaborado en la realización y ejecución de proyectos de educación ambiental y estudios étnicos. Ha sido consultora del Ministerio de Educación Nacional, asesora para la creación de semilleros de investigación, es profesional en sistematización y evaluación en la unidad STEM del Parque Científico de Innovación Social de Uniminuto. Y en este capítulo abordará algunas reflexiones teóricas que se han elaborado en torno a las representaciones sociales en el contexto educativo, pues recoge de una parte percepciones de practicantes y de otra de egresados que ya habían pasado por hacer la práctica en aula móvil.
En este sentido es un capítulo emergente, como diríamos en investigación, pues surge de la necesidad de observar no solo a los practicantes, sino indagando un poco y después de conversar con muchos, de conocer el impacto en el egresado desde la experiencia de haber pasado por allí por aula móvil. Y ahora tener que confrontar lo vivido en aula móvil con su rol como docentes en un aula tradicional. Algunas sorpresas nos presenta esto que ratifican lo que muchas veces nos deja la experiencia educativa. Y es que hay egresados que no ejercen definitivamente su profesión. O lo que nos pasa aquí con algunos relatos, que es que egresados que han tenido muy buenas experiencias en la práctica, luego llegan en su trabajo a encontrarse con currículos rígidos, poco creativos y muy estáticos. Bienvenida, Magda, al canal de la red que coordinas precisamente. Haz uso de tus 10 minutos para que otros formadores de formadores se motiven a dislocar la práctica, o mejor, a localizarla en donde corresponde, o sea, en el centro de las comunidades mismas. Gracias, Blanca. Sí, pues realmente haber hecho parte de este último momento, por ejemplo, pues como de la sistematización de la investigación que surgió con Aula Móvil, fue valioso y fue un gran aprendizaje para mí. Pues para comprender un poco de dónde sale ese capítulo, pues efectivamente la investigación liderada por la profesora Mariluz Acero había tenido ya varios años en la universidad. Yo trabajé 5 años en la sede del Centro Regional Soacha, en Uniminuto, y en ese momento en que ya se encontraban en la sistematización, me invitaron también a participar en algunas de las prácticas. Es decir, yo estuve en una de las comunidades pasando pues todo el día y viviendo de cerca, no solo viendo, sino viviendo de cerca lo que hacían los estudiantes, que entre otras cosas, cuando yo llego a ese momento, eran estudiantes que yo había tenido en primer semestre o en segundo semestre. Entonces, era un verlas crecer en todo sentido. Entonces, ya, en ese sentido, pues de las conversaciones que hacíamos sobre el libro que se iba a dar como producto de investigación, hice la pregunta. Dije, bueno, ¿y cuál es la información que ustedes tienen con relación a los egresados? Es decir, ellos pasan por la práctica, luego tienen ya pues toda la experiencia, se gradúan, ya algunos ya habían estado pues en sus trabajos ya como docentes, pero después de eso, ¿qué ha pasado? O sea, ¿cómo ha trascendido? ¿Cómo los atraviesa Aula Móvil? ¿Y qué tanto pueden llegar a ser en esas instituciones que son de educación tradicional, por decirlo así, o de pronto alternativa con relación a lo que pusieron en práctica allí? Entonces, pues bueno, la situación era que ese punto del seguimiento pues no se había contemplado por las mismas dinámicas iniciales de la investigación, y bueno, pues me permitieron ahondar como en ese sentido, que fue obviamente empezar a tratar de contactar a los estudiantes ya egresados, graduados del programa, pero que habían hecho en la práctica. Entonces, pues empecé pues, a hacer toda la búsqueda de información con las bases de datos que me brindaron, y pues de los estudiantes que tenían también autorizado el tratamiento de datos, ¿no? Porque pues eso era algo también muy importante, que sí es una lista larga, pero no todos habían diligenciado como ese formalismo. Cuando ya empiezo a hablar con los estudiantes fue también ubicarlos telefónicamente, porque muchos de ellos tan pronto se gradúan se desconectan del correo institucional. Entonces hay un programa en las universidades, una unidad de egresados, pero realmente hay unos seguimientos pues, que quedan aquí, no se actualizan los datos. Entonces fue empezar a hacer toda una búsqueda literal de los graduados para poder tener estas conversaciones que están registradas allí en el capítulo, con unas preguntas que fueron abordadas desde la teoría de las representaciones sociales. ¿Por qué era importante, digamos, desde las representaciones sociales? Porque esto también un poco unido a la visión que se iba a tener del libro sobre la educación popular, era ir como a ese centro
no solo de la información, sino pues también de lo emotivo, de la memoria, qué tanto podían evocar habiendo pasado 3 semestres o un semestre de haberse graduado, y cuál ha sido el alcance y cuál había sido el alcance de esas actividades ya en sus instituciones. Entonces allí, dentro de los hallazgos, cuando se configuran pues estas preguntas, era por un lado, pues que habían estudiantes que estaban a la espera de ubicarse laboralmente en alguna institución y mientras tanto estaban atendiendo los negocios de sus padres, ahí mismo también en Soacha. O tenían otras actividades laborales que de repente le reportaban mayor ganancia que el ejercicio de la docencia. También dentro de estas mismas hallazgos, los estudiantes que sí estaban en unos jardines, en algunos en colegios en primaria, eh, tenían como recurso a la mano algunas de las actividades que habían desarrollado, o sea, como ejercicio de una práctica innovadora fuera del aula, o sea, siendo un aula móvil itinerante, o sea, cómo podían, en algún momento practicaban algunos de esos ejercicios, pero en otros casos, pues que era como lo más, pues curioso, pero tampoco es de extrañar, muchas instituciones como que sí, muy interesante lo que hizo, pero pues es que aquí hacemos las cosas de esta manera. Entonces es llevarlos a ceñirse a unas prácticas que solamente, digamos, en ese caso específico, estos estudiantes podían tímidamente, y yo me los imaginaba así, casi como tratando de atravesar esto convencional con los niños o con sus estudiantes de las edades que fueran, de lo que alcanzaron a hacer en aula móvil. En aula móvil, algo que me parece muy, muy valioso que realizaban era la integración de las disciplinas. Entonces, cuando llegaba aula móvil, alguna de las comunidades, porque no se repetían necesariamente, o sea, por este carácter de ser itinerante, era llegar a cambiarle la rutina a esa comunidad por un día, aunque sea, que era desde la mañana hasta la tarde, y donde los niños podían hacer unos ejercicios que eran de ciencia, algunos de matemáticas. Curiosamente allí, sin pensar que años después iba a estar en la unidad de STEM, ahí habían estado vinculándose algunos estudiantes de tecnología y de ingeniería de la facultad de la sede del Centro Regional Soacha, que habían tenido un proceso de formación con la unidad de STEM. Entonces hacían la programación de los robots, lo llevaban allá a los territorios, a las veredas, y hacían los ejercicios con los niños, que eso era maravilloso con las tablets y todos los computadores que se llevaban, ver cómo podían hacer mover un robot para que cumpliera una misión. Obviamente también estaban todos los escenarios pues, de los aprendizajes propios de la primera infancia, que están las artes, que está la literatura con los cuentos, el desdoblamiento de las practicantes para actuar y darles el conocimiento, o sea, unas prácticas y unas actividades que realmente movían el corazón, y también con los padres, porque también uno de las actividades que se planeaban eran escuelas de padres. Entonces, viendo ya, o sea, habiendo vivido con ellos en la práctica, luego haberlos escuchado con relación a lo que eso que se vivió de una forma tan fantástica, ya podrían tenerlo o no a la mano para practicarlo. Lo que sí se pudo encontrar, digamos, atendiendo como algunas de esas categorías de los campos de las representaciones sociales, era que había una grata recordación y un impacto para las vidas, también para aplicarlo incluso con sus propios hijos, quienes ya eran padres o madres, porque pues también estaba esa situación, sobre eso que habían vivido y cómo les había transformado su visión de la pedagogía en ese momento y a la espera de poderlo poner en práctica en los territorios. Entonces allí, como el preámbulo al capítulo, ¿sí? Pues que se denominó experiencia aula móvil, vivencia de los egresados, se me ocurría sobre, bueno, pero ¿quién dice cómo es que se enseña? O sea, ¿quién dice cómo es que
pensando en estos lugares donde a los estudiantes les decían, no, esto es muy interesante, pero aquí hacemos las cosas de esta manera. Entonces de allí surge abrir el capítulo pues con el epígrafe de Alicia, País de las Maravillas de Lewis Carroll, de ¿quién dice que es lo apropiado? Y si decidieran ponerse un salmón en la cabeza, ¿lo usarías? Entonces era lo mismo. Y si decidieras utilizar un tipo de pedagogía distinta, ¿qué pasaría? Entonces es la invitación en el capítulo desde esas reflexiones de pensar en dinamizar de una manera distinta las prácticas educativas, de que en medio de lo tradicional o de los convencionalismos que a veces curriculares, aquellos que de repente por estas épocas tienen tan agobiados a los mismos estudiantes y a los mismos docentes, ¿por qué no promover otro tipo de actividades, de ejercicios que vayan más allá de la evidencia, de muéstrame el resultado, qué tantas llamadas ha hecho, cuántos correos ha contestado, qué tan sentados han tenido los niños en la pantalla para asegurar que están aprendiendo y no utilizar este recurso como el que estamos utilizando ahora nosotros para bailar, para cantar, para hacer de la educación realmente un acto de felicidad, también de aprendizaje. Entonces, pues, de una manera muy general, esto es como la esencia y el sentir, la pulsión que tiene este capítulo, pues que obviamente los invitamos a disfrutar y pues del libro completo de Aula Móvil cuando ya pues, llegue a sus manos. Con esta intervención de Magda nos queda muy completo cuál es el panorama del libro y de la experiencia misma. De él pueden sacar provecho otros grupos de investigación, porque es una perfecta representación de lo que es sistematizar una experiencia, no dejarla simplemente pues en lo anecdótico y en llevar a cabo ciertas actividades, sino recogerlas y además socializarlas para que otros puedan conocer de ellas. Y me llama muchísimo la atención que sea una experiencia de educación no formal, porque normalmente lo no formal lo dan los privados y siempre para la gente tiene algún costo. Y esta es una experiencia que le llega a la gente en la comunidad de manera abierta, de manera libre y como complemento a las jornadas escolares que tienen los niños también. Entonces es parte de complementar su trabajo que tendrán tradicionalmente en sus aulas y con sus profesores, pero esta llega de manera no formal, pues a complementar todo ese ejercicio de una manera muy particular. También hace un aporte importantísimo a quienes estén interesados en pensarse la educación popular o las educaciones populares también, como lo dicen ustedes. Entonces, vale la pena, yo creo que revisar del primer capítulo hasta el quinto toda la experiencia para que otros formadores de formadores puedan tener allí ejemplos de cómo es sacar la práctica del mismo terreno de la universidad, de la escuela formadora, y llevarla a ser parte desde una visión muy social a las mismas comunidades, que yo creo que eso genera en los futuros profesores una percepción absolutamente distinta de lo que siempre hemos pensado que puede ser la educación, que a veces en las aulas de formación de los docentes no llegan estas experiencias y el estudiante vive su formación para la educación desde un abstracto que difícilmente después puede poner en contexto. Todos sabemos lo que le significa al profesor recién egresado su primera experiencia en el aula, toda la dificultad para poder aterrizar toda esa teoría increíble de 10 semestres, 8 semestres en el espacio de aula ya con los niños, con los jóvenes, los adolescentes vivos y en directo y de manera muy real. Muchas gracias por esos aportes. Como saben ustedes, nosotros vamos a hacer el Congreso de la Red en el año 2021. Agradecemos que estén muy pendientes de la información que les vamos a estar ofreciendo sobre este Congreso. Va a ser durante los días 19, 20 y 21 de agosto del año 2021.
por las circunstancias que nos ha tocado atravesar en este momento, es en modalidad virtual y lo hemos denominado encuentros y desencuentros en las investigaciones sobre lectura y escritura. Nos interesa, tal como en estas entrevistas, saber qué aportan los diferentes campos del saber a la comprensión de los procesos de lectura y escritura en los entornos educativos, pero también en el entorno político y en el entorno sociocultural. Con estas entrevistas ya iniciamos preguntándonos qué aporta la neurociencia, qué aportan las tecnologías de la información y la comunicación, y con la de hoy, qué aportes nos hacen también para las educaciones populares. El Congreso va dirigido a académicos, pero también al público en general. Consideramos que ya es hora de que hagamos una socialización de la ciencia muy accesible a todo el mundo y sobre todo en temas que por estos días han recobrado una importancia fundamental y son el de la lectura y la escritura. Les adelantamos algunos ejes de este congreso, aportes multidisciplinares a la lectura y la escritura, como lo decía, las prácticas de lectura y escritura en la era digital, la lectura y la escritura y las nuevas ciudadanías, donde este libro viene a darnos unos aportes esenciales, literacidad académica, aprendizajes y divulgación de saberes, que es un tema en el que nuestra red es muy fuerte y sobre el que ha venido trabajando los congresos anteriores, creatividad, lectura y escritura, que queremos entablar una conversación ya entre las formas canónicas de escribir en la academia, pero también en su conversación con la lectura y la escritura creativas. Tendremos conferencias, conversatorios, mesas de trabajo, paneles, talleres, presentaciones de pósters y, por supuesto, presentaciones de libros. Los esperamos en la próxima entrevista. Nos pueden seguir en los siguientes canales. Aquí en el canal de YouTube, sobre el cual ya tienen allí la liga para seguirlo. Pueden escribir también al correo redles@ascun.org.co, también a redes@ascun.org.co, o buscarnos en la página web de la Asociación Colombiana de Universidades y en el menú cliquear donde se encuentran las redes y allí desplegarán la información que tiene que ver con nuestra red. También está en Facebook como Redles y en Instagram como Redles1. Esperamos que estén todo el tiempo consultando la información que les vamos a ofrecer con estas y otras entrevistas a lo largo del año. Muchas gracias.